que está viviendo el mundo, no solamente la Argentina también termina sufriéndolo, es la situación en Gaza, ¿verdad? Las condenas en general al gobierno de Israel son prácticamente unánimes. Ayer se reunió el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, los principales gobiernos del mundo están condenando, la Corte Penal Internacional lo ha hecho. El llamamiento judío argentino también. Hay una solicitada publicada el 8 que es muy dura y tiene la firma de, yo diría, las principales figuras de defensa de los derechos humanos en la Argentina, que condenan justamente, hay un repudio muy firme a las políticas de exterminio desplegadas por el gobierno del Estado de Israel. Así comienza. Lo tengo en línea a Jorge Elbaum, que es colega, periodista, analista político y militante fundamentalmente de esta causa. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por el llamado. No, un gusto realmente charlar contigo. Eh, eh, Introducinos un poco en la situación actual, la visión desde Argentina y del mundo de lo que está viviendo, fundamentalmente me parece la gran víctima de el pueblo palestino. Bueno, en principio hay dos grandes temas, uno de urgente y otro estructural, ¿no? El urgente tiene que ver con la necesidad de que cese el bombardeo dentro de Gaza, las masacres, los crímenes de lesa humanidad y como fue titulado por el pedido de la Corte Penal Internacional, la detención de Netanyahu y también la detención del jefe de Hamas, ambos acusados de crímenes de lesa humanidad, acusados, todavía no se expidió la Corte porque lo que pide es una detención para que tengan derecho a defenderse, pero evidentemente Netanyahu ni los cuadros de la milicia Hamas no parecen querer entregarse. En ese marco, lo más importante, y lo decimos desde el llamamiento argentino judío, y lo hemos dicho ya desde octubre del 23, en el cual condenamos el ataque terrorista de Hamas, pero que de ninguna manera dicho ataque puede justificar un genocidio como el que se está sucediendo en Israel y Palestina. Ese es el tema urgente, Sí. que se termine el genocidio, que se termine la hambruna planificada y que los 2 millones de personas que viven en Gaza puedan tener derecho a la paz y a no ser masacrados como sucede diariamente, incluso los periodistas que han muerto de Al Jazeera, que han muerto en las últimas 48 horas. Desde el punto de vista estructural, histórico, esto se soluciona solamente de una única forma, como lo dispuso las Naciones Unidas en 1947, la partición de Palestina, 2 países para 2 pueblos, el cese de la ocupación de Israel de Cisjordania, el cese del sitio de Gaza, una conferencia internacional que disponga una recuperación soberana del país Palestina viviendo en paz junto a otro país, Israel. Este último para mucha gente es una utopía, yo considero que es simplemente reconocer las decisiones de las Naciones Unidas, hicieron en 1947 la partición y que desde ese momento no se respetó. Digamos que no se respetó en el 47 porque Egipto ocupó Gaza y Jordania ocupó Cisjordania durante 20 años, entre el 47 y el 67, y a partir de ese momento Israel ocupó dichos territorios, quitándole la soberanía a la Autoridad Nacional Palestina, que es indudablemente el actor institucional estatal con el cual hay que negociar una paz duradera con una soberanía para ambos pueblos. ¿Cómo se puede llegar a esto que, como vos bien lo decís, está previsto como solución institucional por la ONU desde el 47? Israel lo aceptó primero, el pueblo árabe no lo aceptó y comenzó la guerra en el mismo 48, y después se fueron dando distintas alternativas y curiosamente, yo siempre que hablo de esto suelo decir, los que juegan a la paz corren peligro, ¿no? Y tenemos el asesinato de Anwar el-Sadat
por haber firmado por parte de Egipto el reconocimiento del Estado de Israel y uno de los primeros acuerdos, y después el asesinato de Isaac Rabin, también por un fundamentalista judío, por haber hecho lo mismo con los acuerdos de Oslo. El que juega la paz pone su vida en peligro, y es tan difícil políticamente hacerlo. Sí, la verdad que es difícil porque hay una complicidad entre los fundamentalismos, ¿no? Entre los fundamentalismos... juegan juntos, ¿no? Juegan juntos, se necesitan. Se retroalimentan. Se retroalimentan, esa es la palabra. Se retroalimentan y son funcionales a la lógica de la violencia, ¿no? Las situaciones que tienen origen colonial, en este caso en el Imperio Otomano primero, en el Protectorado Británico después, en las ocupaciones diversas de las tierras palestinas, tiene una única solución, que es una solución política, no es una solución militar. A menos que alguien crea, como cree Hamás o como cree la ultraderecha israelí, que se puede solucionar con genocidios. Esto se soluciona con la paz, con una paz que respete la soberanía, con la liberación de los rehenes, con la liberación de los presos palestinos, con un acuerdo internacional de devolución de tierras a los palestinos, con que los colonos israelíes abandonen Cisjordania, y eso, la verdad es que el máximo responsable para que eso no suceda es Estados Unidos. Y lo digo con Estados Unidos. Y sin duda, porque es el único que vetó sistemáticamente la exigencia a Israel de abandonar los territorios palestinos. Claro. Es decir, ¿por qué Israel hoy ocupa Cisjordania en términos militares y los casi 5 millones de palestinos que viven en Cisjordania están sometidos a una justicia militar? Bueno, porque lo puede hacer porque Estados Unidos veta en las Naciones Unidas todas las sistemáticas, si se quiere, decisiones, igual que en la Argentina respecto a las Malvinas, que en ese caso son votados por el Reino Unido, que es otro integrante del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que tiene derecho a veto, y bueno, impide que se consolide una paz como debe ser, una paz digna, y en el caso específicamente de palestino, con un acuerdo internacional, una conferencia que haga un plan Marshall, digamos, de recuperación de Palestina, un país que viene... Bueno, Estados Unidos, en este caso la administración Trump, llegó ya al paroxismo con lo que dijo prácticamente a días de asumir, de que quería expulsar a toda la población palestina de Gaza y hacer una especie de playa VIP justamente en la playa de Gaza, ¿no? Bueno, es lo mismo que intenta hacer Trump en Estados Unidos respecto a los latinoamericanos, ¿no? Una limpieza étnica. Y creo que es importante condenar Trump y Netanyahu y Milei y Bolsonaro y Meloni son lo mismo. Son expresiones neonazis en la actualidad que necesita que la humanidad en términos políticos le ponga un límite. Y bueno, habrá que seguir exigiendo, poniendo en evidencia que se está cometiendo un crimen horroroso y que no se soluciona nada, porque Israel matando otros 100.000 personas no van a lograr que los palestinos dejen de reivindicar su soberanía. Con lo cual es una criminalidad al cuadrado, digamos, porque esto no va a solucionar el tema de fondo. Con lo cual, ni tampoco, por supuesto, el secuestro de civiles por parte de Hamás. Esto exige un acuerdo internacional donde participen, por supuesto, los grandes jugadores. Tiene que participar los 5 integrantes del Consejo de Seguridad: China, Rusia, Reino Unido, Estados Unidos y Francia, y decir, bueno, basta, se terminó, una paz con territorios soberanos para cada uno de los países y con una ayuda sobre todo para quien más sufrió y fue víctima de toda esta situación, que es el pueblo palestino. Bueno, en la semana pasada se produjeron 2 o 3 hechos muy importantes, ¿no? Por un lado lo peligroso, y después comentame la decisión esta del gobierno de Israel de decir que va a ocupar definitivamente todo el territorio de Gaza con los propósitos de eso que puso, pero paralelamente el rechazo de buena parte, yo diría casi toda la comunidad internacional y de varios estados que dicen, especialmente Francia, Inglaterra y otros, que dicen que van a reconocer en
en septiembre a Palestina como Estado definitivamente, y planteando ya formalmente, cosa que antes creo que no habían hecho, la realidad de dos estados y de la existencia formal del Estado palestino. Sí, hay que recordar que Argentina reconoció Argentina en sí. el último gobierno, sí, en el 2010, si no me equivoco, en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y por eso tenemos relaciones diplomáticas con Palestina, y hay una sede de la embajada de ese país acá en la ciudad autónoma. La verdad es que, insisto, el que más responsabilidad tiene para que esto no suceda en este momento es Donald Trump, que apoya la brutalidad de Netanyahu, que, insisto, no garantiza ni siquiera con la guerra ninguna salida. Con lo cual vamos a seguir estirando esta sangría de seres humanos inocentes, la mayoría de ellos civiles, por supuesto, que son los que pagan el pato de esta retroalimentación terrorista entre Hamas y Netanyahu. Por otra parte, recordarle a la gente que quizá no lo sabe, que tuvo que reconocer Netanyahu hace menos de un mes atrás, que efectivamente él financió, con acuerdo del Gabinete de Seguridad, a Hamas durante 20 años. Con millones de dólares para dividir Sí, sí. a Hamas de la Autoridad Nacional Palestina. Para debilitar Bueno, primero a la vieja Organización de Liberación Palestina, ¿no? La OLP sí, que es Al-Fatah y que es la Autoridad Nacional Palestina. Sí, que hoy es Mahmoud Abbas. Efectivamente, con lo cual, bueno, es importante señalar y apostar a la paz. Yo creo que todos aquellos que creen que la guerra es una solución están muy equivocados. La única solución es que la gente sea libre, que tenga su Estado soberano, y las luchas coloniales, que ya vienen de hace 5 siglos, digamos, demuestran que la opresión y la brutalidad colonial o neocolonial de ninguna manera van a solucionar nada. Ahora, ¿y cómo hacer para parar en Israel? Hoy creo que, no sé si se concretó, había un planteo de huelga por parte de los familiares de los rehenes, justamente, contra el gobierno de Netanyahu. Hay una movilización importante. ¿Cómo se sostiene todavía el gobierno de Netanyahu? El sistema político israelí es unicameral. La Knesset, que es como un parlamento de diputados, de representantes, gran parte de la población árabe islámica israelí, que es la cuarta parte, casi el 25% de todos los israelíes, subrayo eso, son musulmanes. Muchos no votan porque descreen de ese sistema político que además genera un apartheid al interior de Israel, ¿no? Ese es otro problema que va a tener que resolver. Sí, eso es cosa que muchos no conocemos de la realidad, ¿verdad? Que dentro del Estado de Israel hay ciudadanos en condiciones de votar que son árabes. Sí, casi, insisto, entre el 20 el 20%. Y el 25%. Sí, y tienen diputados, yo conozco algunos, incluso la lista Unidad Árabe-Israelí, que en donde está, por ejemplo, Ofer Kasif, un dirigente de izquierda que ha sido echado 2 veces del Parlamento por decirle en la cara a Netanyahu que era un genocida. Está en internet un discurso durísimo y se puede ver en la escena cómo Netanyahu llama a la seguridad y lo terminan sacando a la fuerza. Ese es Odeh, es el secretario general del Partido Comunista Israelí. Él es árabe, musulmán de Haifa, pero es parte también de la misma lista de la cual forma parte Ofer Kasif, que lo pueden ver en YouTube en castellano, porque es hijo de uruguayos y habla perfectamente castellano, y además es un diputado de un coraje enorme que se presenta para defender los desplazamientos étnicos en Cisjordania. Hay efectivamente mucha gente en Israel que se opone a esta brutalidad, pero jamás con sus acciones logra, en complicidad con Netanyahu, prender la mecha de la venganza. Y bueno, esto es como, yo siempre hago una analogía en los últimos días de Hiroshima y Nagasaki. Sí. Estados Unidos había ganado la guerra contra Japón, ya se había rendido hace 4 meses, se había suicidado Hitler, se había rendido Alemania, Japón estaba derrotado militarmente, y bueno, sin embargo, el 6 de agosto de 1945, en una forma de venganza brutal, y 3 días después en Nagasaki se mataron 400.000 personas. En total
con la radiación que duró casi 20 años sobre descendientes de los sobrevivientes. Con lo cual eso realmente no es de ninguna manera una solución. Se podía haber llegado ya a una paz con Japón sin matar 300.000 civiles, casi 350.000 civiles. Y bueno, y esto es lo mismo que está haciendo Israel, ¿no? Una venganza sobre población civil, que era también víctima de Hamás, hay que decirlo, del terrorismo de Hamás al interior de Gaza. Y bueno, ahora la población, esos 2 millones de personas que viven en Gaza, en una más alta densidad demográfica del mundo casi, están sufriendo sin duda las consecuencias de la brutalidad tanto de Hamás como de la ultraderecha israelí, que es el Likud, más los partidos religiosos, más los partidos de los colonos que ocupan tierra ilegal dentro de Cisjordania. Te la complico, te la dejo picando para que la complejices un poco más y no sé cuántos, porque habría que ser un especialista en el mundo árabe y en el mundo islámico, toda la influencia a favor, en contra, cruzada de los regímenes árabes, especialmente los regímenes árabes conservadores, ¿no? De la región que antes eran enemigos absolutos de Israel y hoy en un montón de temas están trabajando juntos, por lo menos según la prensa. Sí, efectivamente. Yo creo que las monarquías absolutistas de la península arábica son funcionales a Estados Unidos básicamente y hacen lo que Estados Unidos quiere. Entonces ahí en realidad juegan muchas veces a dos bandas. Y también son parte del problema, sin duda, ¿no? De la misma manera, creo yo, y me he peleado con compañeros amigos, creo que también en esa lógica está la República Islámica de Irán, que es una teocracia que también es funcional a la muerte, a la guerra, y que le da argumentos, si se quiere, la ultraderecha israelí para estas brutalidades que está cometiendo, estas masacres, este genocidio que está cometiendo en Gaza. Es que creo que la palabra que vos estás empleando ya 2 o 3 veces, es ser funcional, que uno nunca sabe si son funcionales de puro bruto equivocado o realmente porque hay una doble intención, ¿no? Bueno, es complejo y daría para otra charla. Sí, larguísima. Conozco bastante bien la zona, pero digo, hay razones teológicas islámicas, razones teológicas también argumentales, ¿no? Israelíes. Ambas son absolutamente ajenas a una vida en libertad porque imponen un modelo de religiosidad que no tiene que ver con los derechos civiles y políticos de la gente. Una cosa es la religión, lo que piensa la gente. Esto es un problema político, no es un problema religioso. Cuando uno mete la teología diciendo, bueno, los judíos no pueden vivir en este lugar, hay que matarlos a todos, o dice los palestinos no pueden vivir acá porque esto es el gran Israel, etcétera, etcétera, es lo mismo, y esas son razones absolutamente fundamentalistas que no contribuyen de ninguna manera a la paz. Ahora, uno tiene la idea desde muy lejos y de nuestra ignorancia, obviamente, ¿no?, que esas son minorías. ¿Cómo esas minorías se alzan con el poder y con la decisión en un Estado que debe ser, seguramente lo es, el más democrático, por lo menos institucionalmente, de Oriente Medio como Israel? Es muy difícil esa pregunta, y menos en 2 minutos que tengo que entrar a mi programa de radio en la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Lo único que te puedo decir es que la República Islámica de Irán tiene 95 millones de habitantes y tiene un parlamento democrático, pero cualquier ley que salga es vetada por la autoridad teocrática. El Consejo de los Ayatolá. Exactamente. Entonces ahí tenemos una república teocrática que uno dudaría si eso es democracia. Yo dudo absolutamente si alguien que es de la religión puede vetar las decisiones de un parlamento popular. En el caso de Israel pasa algo similar. Los sectores nacionalistas colonos permanentemente, y son pocos, digamos, son minoritarios, pero le dan el apoyo necesario mínimo para tener 61 diputados, la mitad de los 120 de la Knesset, y bueno, esos 8 diputados que tienen la ultraderecha, sumado al Likud, que se ha derechizado fuertemente. Recordemos que el Likud es el que hizo la paz con Egipto, con Jordania, ¿no? Bueno, se ha derechizado y bueno, tenemos esa mayoría parlamentaria de 61 votos
enclenque que lleva a Israel a este lugar de que, digamos, de ser, y esto no lo digo yo, lo dicen las máximas autoridades de seguridad de Israel, del Mossad, del ejército, de los paracaidistas, de los intelectuales, de David Grossman, etcétera, etcétera. Y bueno, estamos frente a que una, creo yo, minoría efectivamente brutal está imponiendo una lógica y haciendo al pueblo de Israel responsable de un genocidio. Jorge, muchísimas gracias. Te vamos a volver a molestar porque lamentablemente esto seguramente va a seguir. No es molestia, a disposición. Mando un fuerte abrazo a los compañeros ahí que están con vos en la radio y obviamente a quienes te están escuchando. Muchísimas gracias. Abrazo. Jorge Elbom, colega periodista, analista político, miembro del Llamamiento Judío Argentino, un dirigente importante de la comunidad. Se nos terminó el tiempo, mañana seguimos con el tema.